En el taller del día de hoy vamos a revisar los tipos de datos que se manejan en Hash, cómo filtrar información y también cómo crear nuevas variables, ¿ya? Básicamente van a ser esos los tres objetivos de este taller. Para comenzar, en los tipos de variables que se manejan en el programa, vamos a decir que existen dos grandes familias de variables, las variables categóricas y las variables numéricas. Y las variables categóricas son aquellas en que básicamente etiquetamos la información que está dentro de la variable y las vamos a clasificar en variables del tipo nominal y ordinal. En el caso de las variables nominales, como su nombre lo indica, la etiqueta solamente indica el nombre, por lo tanto no indica un orden, como puede ser el sexo, masculino o femenino, pero en la información perfectamente se puede presentar como femenino y masculino, no hay ningún problema con ello. Las variables del tipo ordinal, como el nivel socioeconómico, y estas variables sí poseen un orden, que siempre va de menor a mayor o bien de mayor a menor, como en este caso, nivel socioeconómico, bajo, medio y alto. Bien, también podrían ser las típicas de escala de Likert, en donde colocamos muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Después pasamos a las variables numéricas. Las variables numéricas miden una magnitud, por lo tanto ya son variables que se puede hacer mucho más trabajo estadístico con ellas. Ahora, las variables numéricas también se clasifican estadísticamente en tres tipos: las de intervalo, las de razón y las absolutas. Las variables de intervalo se denominan así básicamente porque el cero o bien el valor neutro va cambiando según la escala de medición, por ejemplo la temperatura. En la temperatura el 0 grados Celsius es muy distinto al 0 grados Fahrenheit, ¿ya? O bien la calificación de un examen. Una nota mínima de aprobación en una escala de 1 a 7 es un 4, mientras que en la escala de 1 a 100 suele ser el 60, ¿ya? Ahora, también están las variables de razón o de relación también, como dice ahí, y la única diferencia con ellas es que el cero siempre es absoluto independiente de la escala en la que se mida. Por ejemplo, la estatura, el peso, la distancia. En el caso de la estatura, 0 centímetros es lo mismo que 0 metros, es lo mismo que 0 kilómetros, ¿ya? Y las absolutas son más bien variables del tipo entero, que nos sirven para medir básicamente elementos, como por ejemplo el número de hijos por familia. Ahora, para Hasp, las variables se van a dividir solamente, en vez de 5 categorías como lo hicimos nosotros, en 3. Las variables nominales, que ya las dijimos, las variables ordinales y las variables continuas, en donde engloba todas las variables numéricas. Ahora, ¿cómo vemos eso en el software? Yo abrí Hasp y también abrí la hoja de Excel donde estaba el diccionario de las variables para que vamos viendo algunas cosas. Y ya había dicho en la cápsula anterior que siempre en el programa Hasp, en la primera fila, siempre aparecen los nombres de las variables, muy similar a Excel, pero además aparece un icono al lado que indica la escala con la cual se está haciendo esta medición, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, por ejemplo, la variable número, automáticamente por ser todos números, igual son todos diferentes, la tomo como una variable de escala, una variable continua, perdón, lo cual no es correcto, ya que esta numeración lo único que indica son casos. Lo correcto sería dejar número, hago clic ahí en el icono y la vamos a cambiar a una variable del tipo nominal, porque este número para lo único que me va a servir es para definir casos. Ahora, la variable edad, peso y estatura efectivamente sí son variables continuas en las cuales no hay problema porque miden una magnitud. Pero, por ejemplo, el nivel de estudio lo clasificó como una variable ordinal, ¿ya? Ahora, el nivel de estudio, aquí es donde ustedes tienen que decidir si lo van a querer ordenar de menor a mayor o bien lo van a dejar así como simplemente etiquetas. Si deciden dejarlo simplemente como etiquetas, tendrían que cambiar la escala al tipo nominal, ¿ya? En este caso, nosotros sí las vamos a dejar como ordinal, ya que la escala se está midiendo desde sin educación hasta mayor grado de educación. En el caso de la patología crónica, en las patologías de la madre, acá aparecen en el Excel, se definen distintos tipos de patologías, pero básicamente no existe un orden, ni tampoco existe una que vaya de menor a mayor importancia, por lo tanto, por lo menos en el criterio que nosotros estamos evaluando. Por lo tanto, esta variable de patología, en vez de ir como una variable del tipo
ordinal, deberíamos cambiarla simplemente a una variable del tipo nominal. Bueno, después vienen los datos del padre, edad, peso, estatura, y lo mismo, nivel de estudio, los vamos a dejar como orden, pero la patología la vamos a dejar como nominal. El tiempo de relación la vamos a dejar efectivamente como una variable ordinal, ya que va, si la revisamos acá, si hacemos clic, va desde menos tiempo a más tiempo. ¿Ya? La pregunta 8 y la pregunta 9, que es si es que viven en la misma casa y si es que el embarazo fue planificado, claramente son variables del tipo nominal. Y la vía del parto, fíjense que la vía del parto también pasa algo muy similar a las patologías. Debemos dejarla entonces como variable nominal y las patologías del recién nacido también como variable del tipo nominal. Una vez que ya hemos definido de qué tipo es cada variable, podemos pasar a una segunda etapa que es filtrar la información. Filtrar la información es tremendamente relevante en los estudios y muchas veces es algo que no se hace con la pulcritud que se necesita porque usted antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis debe garantizar la consistencia de sus datos. ¿Qué significa la consistencia de los datos? Revisar que no existan datos que, por ejemplo, no corresponden, que fueron mal ingresados, o bien que sean casos que quedan excluidos del estudio y que usted efectivamente al no pulir la información no se esté dando cuenta, no se esté percatando de eso y lo que va a hacer entonces va a ser realizar un montón de cálculos más adelante llenos de sesgos. Por lo tanto, filtrar la información, sacar lo que no corresponde, es tan importante como el análisis y es algo que ustedes deben hacer con mucha pulcritud. Eh, para hacer esto tienen dos vías. Una sería hacerlo en Excel. Eso ya quienes están en el curso del AMA 315 ya hemos revisado cómo hacer el trabajo en Excel. Pero en este curso en particular lo vamos a hacer directamente en HASP. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a filtrar la información a través de este software? Fíjense que si nosotros revisamos, por ejemplo, algunas variables en particular, las variables edad, peso y estatura, pero del padre, así como algunos otros datos del padre, aparecen valores ceros. Y esos valores ceros se definen dentro de la hoja de cálculo como que cero implica que no se tienen datos del padre. Y aquí es donde hay que tomar una decisión de ustedes, en este caso, tendrían que tomar una decisión como investigadores que es crucial. Eh, a la hora de hacer los análisis, por ejemplo, en este caso, ¿sería un criterio de exclusión si es que no están los datos del padre? Eso solamente ustedes lo van a poder definir sabiendo muy bien el objetivo al cual ustedes necesitan llegar. Supongamos que si los datos del padre no están, eso sería un criterio de exclusión del caso. Eso significaría que todos los casos que tienen cero en los valores del padre o que tienen algún cero en los valores del padre deberían ser sacados de la investigación. Entonces, ¿cómo los sacamos en HASP? Para eso, ustedes tienen un icono acá que aparece un embudo, Show Filter dice, y si hacen clic en él, voy a aumentar la pantalla para que sea más cómodo, se van a percatar de que tienen acá un visor en el cual tienen las variables, aparecen algunas opciones de cálculo para poder hacer la información y arriba aparecen algunos operadores aritméticos. ¿Ya? Si les incomoda trabajar con esto que es arrastrar y soltar, siempre pueden volver acá a hacer este cálculo con filtros de R, pero que para este caso no lo vamos a hacer así. Creo que es más fácil hacerlo con la opción de arrastrar y soltar. ¿Ya? Para otras opciones sí que es más fácil utilizar los comandos de R. Vamos a empezar a añadir distintos tipos de filtros, como la edad del padre en este caso no puede ser cero. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos la pregunta del padre, que sería pregunta 4, edad. La tomamos y la arrastramos acá a la pantalla central, al visor central. Y fíjense que se arrastra la variable, acá ya está disponible para trabajarla y vamos a tomar el operador lógico de distinto. De esa manera estamos diciendo que la variable P4, edad, que corresponde a la edad del padre, tiene que ser distinto y ahí donde dice 3 puntos vamos a agregar 0. Si nosotros hacemos clic en este botón que aparece acá, que dice clic para aplicar el filtro, fíjense que automáticamente todos los valores en donde el padre era 0 efectivamente se han ya desmarcado.
¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Para hash, esto significa que todos estos casos que aparecen en un color mucho más gris no son casos que se van a tomar en cuenta a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Sin embargo, quedan otros, como por ejemplo la fila número 20, en donde se tiene la edad del padre, pero no se tiene ni el peso, ni la estatura, ni el nivel de estudio, ni la patología crónica. Entonces, si queremos agregar otro criterio para que también queden excluidos, básicamente basta con también arrastrarlo a esta pantalla y también decir que en este caso sea distinto de cero. Como por ejemplo, que el peso también sea diferente a cero. Aplicamos el filtro y fíjense que ahora también se desactivó la fila que estaba acá arriba. Para asegurarnos de que los datos del padre efectivamente estén, así como tenemos la edad del peso, también vamos a agregar la estatura y que la estatura sea diferente de cero. Y de esa manera, efectivamente ya han quedado deshabilitados aquellos casos que no cumplían ese criterio. Cuando terminen de hacer un filtro, simplemente ustedes pueden hacer clic aquí en el botón de cerrar, que dice esconder filtro en realidad, lo cierran, aplican el filtro y de esa manera ya tienen su base de datos. Ahora, si bien muestra todos los datos, efectivamente ahora tienen la seguridad de que todos los casos que están en color gris no son casos que van a ser considerados en los cálculos. Ahora, lo que vamos a hacer para finalizar entonces esta cápsula es crear nuevas variables. Ahora, ¿cómo vamos a crear nuevas variables si la encuesta ya fue tomada? Bueno, a veces hay variables, perdón, que deben ser calculadas por los investigadores y no pedírselas, por ejemplo, a quienes estén respondiendo nuestros instrumentos. Tal podría ser el caso del cálculo del IMC. No le podemos decir a una persona que sepa de memoria o que conozca también la fórmula para hacer el cálculo del IMC, pero tal vez sí conoce su peso y su estatura. Por lo tanto, el cálculo del IMC claramente es una variable que nosotros como investigadores debiésemos agregar si es que estamos haciendo un estudio del tipo antropométrico, por ejemplo, que es un poco lo que también tiene este ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a crear una nueva variable en hash? Fíjense que como lo indica la imagen, en la parte derecha, al final de las variables, aparece un botón más con el cual ustedes al hacer clic tienen que elegir en un cuadro de diálogo y es súper importante que tienen que colocarle el nombre a la variable y tienen que elegir el tipo de variable. Tienen que elegir si va a ser de escala, ordinal, nominal y también aparecen variables como del tipo texto. ¿Ya? Ahora, la forma de hacer el cálculo aparece una R y una mano. La R es para hacerlo con comandos de R y la mano es para hacerlo de una forma similar a como lo hicimos anteriormente con arrastrar y soltar variables. ¿Ya? Vamos a probarlo. Entonces, cuando estoy en hash, puedo ver que aquí ya tengo básicamente mi base de datos. Al final aparece ese botón más aquí. Entonces voy a agregar aquí el botón más y dice nombre de una nueva variable calculada. Yo le voy a colocar acá P1 porque corresponden en realidad a las preguntas 1 de la madre. Le vamos a colocar acá IMC. IMC madre. Y otra cosa importante, nosotros podemos elegir acá el tipo de variable, que en este caso claramente va a ser de escala, pero acá podemos hacer el cálculo arrastrando y soltando las variables o bien hacerlo con R. En este caso en particular lo voy a hacer con R por una razón muy simple y es que al hacer los cálculos con arrastrar y soltar, la opción de hacer paréntesis para separar valores no es tan fácil de encontrar, ¿ya? O no es tan intuitiva como pareciera o indicase hacerlo. Entonces voy a hacerlo simplemente con R y vamos a ver cómo escribir en cálculos o cómo hacer estos mismos cálculos con una interfaz en realidad, entre comillas, programada. Fíjense que cuando seleccionamos el editor de R dice ingresa aquí tu código R, podemos borrar eso. Y vamos a hacer el cálculo del IMC para la madre. Bueno, la forma de calcular el IMC, como ya seguramente lo saben, es
el peso en kilos partido por la estatura al cuadrado, pero la estatura siempre en metros, ¿vale? Entonces, para hacer eso acá, en la interfaz de hash, acuérdense que lo estamos haciendo en comando br, simplemente yo voy a agregar paréntesis para agregar el peso dividido por la estatura al cuadrado que va a ir acá abajo, ¿ya? Todo en una sola línea. Para agregar la primera variable, que es el peso, la escribimos simplemente tal cual como aparece acá en el encabezado, que sería P1.peso, en mayúsculas. P1, digo, punto guión peso, dividido por la estatura, que sería P1 punto guión estatura. Ahora, fíjense que la estatura la voy a dejar simplemente ahí en un paréntesis. Y aquí voy a agregar otro para elevarlo al cuadrado. Podría ser para elevarlo al cuadrado la opción de multiplicar P1 punto guión estatura por P1 punto guión estatura. Es válido. Pero en este caso yo voy a utilizar el comodín de elevado que tienen los computadores, que es ese gorrito que aparece acá, que es ese acento francés, que significa elevar a en computación a 2, en este caso, al cuadrado. Y de esa manera tenemos el peso dividido por la estatura al cuadrado, ¿vale? Le decimos ahora a Hash que haga el cálculo. Y si vamos al final, vamos a revisar de que apareció una nueva variable que se llama P1 y MC madre. Y fíjense que aparece con ese fx, porque significa que es una variable efectivamente calculada. Ahora ustedes deberían hacer también el cálculo para el IMC del padre. Bien, ahora que ya vimos muy básicamente cómo calcular una nueva variable, ya podemos decir que hemos revisado los tipos de variables que se manejan en hash, cómo aplicar filtros y cómo definir variables calculadas. Ahora, lo que yo les dejo como un pequeño mini desafío es que ustedes agreguen nuevas variables calculadas, como por ejemplo la clasificación del IMC, en bajo peso, en peso normal, en sobrepeso u obesidad, ¿ya? Para eso simplemente pueden buscar las tablas del IMC hasta qué valores corresponde cada intervalo. Y para eso tienen que hacer una nueva variable calculada. No tiene sentido que lo hagan ustedes a mano. Hagan una nueva variable calculada